Muy buenos días, Muy buenos días, Shabbat Shalom. hermana. Los oyentes están muy acuciosos, pasan investigando y confirman lo que ellos investigan con usted. Y eso nos alegra porque este programa ha despertado esa hambre por las escrituras y la semilla que estamos dando está cayendo en una tierra fértil. Para el caso, un oyente que nos está planteando la siguiente pregunta y dice que ella ha oído hablar de la palabra monoteísta. Ella quiere saber cómo se aplica y cuál es el significado de monoteísta, hermana. Bueno, en realidad es monoteísta, pero bueno, hermano, es lo mismo para el caso, para la explicación, ¿verdad? El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. Eso significa, qué bueno que ella lo está viendo, porque el Antiguo Testamento nos habla, mal llamado Antiguo Testamento nos habla mucho sobre el monoteísmo. Mono significa solo y teo significa Dios, un solo Dios. Es la creencia en la existencia de un solo Dios. El monoteísmo, para el monoteísmo Dios, o sea, el eterno significa algo supremo relacionado con una idea, con un concepto, no solamente filosófico, sino de una persona llena de atributos antropomórficos, nombres, inclusive etnia. El monoteísmo contrasta con el politeísmo. Poli significa mucho, teos significa Dios. Entonces hay muchos que creen en muchos dioses, o sea, la existencia de varios dioses. Lo que es las religiones monoteístas suelen oponerse abiertamente al politeísmo, ya que Dios es uno. Muy bien, interesante. O sea, monoteísta, creencia en un solo Dios. Así es, mi hermano, así es. Hermana, Un solo Dios, que la palabra en realidad no es Dios, porque ya hablamos el año pasado y vamos a reafirmar ahorita rápidamente que Dios, o sea, la palabra Deus viene de Zeus, y de Zeus es el dios griego, de donde se derivó la palabra Deus, y Deus nos la tradujeron a nosotros los hablaparlantes, los hispanoparlantes como Dios, ¿verdad? En la Biblia. Yeah. Pero esto no es el nombre correcto. El nombre correcto de Dios no es ese. Nos han enseñado que Dios es Dios y esto, pero viene de Zeus, de un dios pagano. Dios tiene su nombre propio y nos lo dejó escrito en la Biblia. Dios no es esto viene del latín, porque así lo tradujeron, del griego Zeus al latín Deus y al español Dios, imagínense. Entonces nos cambiaron a Deus y después a Dios. Tiene la misma raíz indoeuropea que significa día, o sea, brillante. Los romanos incorporaron al panteón griego este nombre de Zeus, poniéndole Deus Pater, imagínese, y se convirtió al rato como Júpiter. Ya ve usted que todo esto estaba asociado con los planetas, y Júpiter era el segundo planeta más brillante, así como Venus, la diosa del amor, según ellos, es la más brillante de las diosas. Y por eso Júpiter y Venus ocupan esos lugares. Esos dioses también son asociados con los días de la semana, que están en un CD que tenemos por allí. Y bueno, pues esto es larguísimo, hermano, para explicar. Necesitamos mucho tiempo. Así es, mucho tiempo. Tenemos poco tiempo. Así es que... Así es. Oye, mi hermana, ¿cuál es lo correcto entonces cuando estamos hablando con... ¿cuáles son los nombres que podemos decirle a Padre Celestial, Eterno? Yo le digo Eterno, porque Él es eterno, porque Él dijo, yo soy el que soy, Yahweh, Bahei, en hebreo. Podemos decirle el Eterno, amado Padre Celestial o amado Eterno. Muchas personas me dicen que ¿cómo le digo yo a Dios? Le digo el Eterno. Ya. Le digo otras veces el Shaddai, que significa el Todopoderoso. Le digo los nombres en hebreo, cuáles son sus verdaderos nombres, porque así fue dicho desde el principio, ¿ok? Y hermana, así están escritos en la lengua hebrea. ¿Cuáles fueron cuáles han sido las grandes religiones monoteístas? Hay más de 3,000 religiones en el mundo, hermana, y todo el mundo dice tener la verdad, pero cuéntenos cuáles son las religiones monoteístas, las grandes. Bueno, las grandes son 3, podríamos decir, que de las cuales solo una es verdaderamente monoteísta. Las grandes son 3. Vamos a hablar de los hebreos, sí, de la religión judía, llamada ahora religión judía,
Vamos a hablar también sobre la religión católica, que eso no es monoteísta, pero bueno, ya hablaremos, y de los musulmanes, hermanos, que tienen a Dios como Alá, ¿verdad? Son las tres más grandes que hay, hay muchas otras, pero las que llaman la atención son estas tres, por creer en un solo Dios. Hermana, lo bueno sería saber en qué momento determinado es que aparecen estas religiones en el transcurso de la historia. Ajá, bueno, más bien, como decir en qué momento, bueno, yo le podría comentar. ¿O en qué orden? ¿O en qué orden? ¿En qué orden? Sí. Me parece bien, hermano. Mire, hace 5.772 años nació para Israel el conocimiento del Eterno. Es la, vamos a decir, religión, que no me gusta la palabra religión porque significa atar, amarrar, y Dios nos ha hecho libres, no nos amarra a nada, pero vamos a decirle religión hebrea, que nació de la misma voluntad del Eterno hace 5.772 años, la más antigua de toda, la raíz de todo lo que después quisieron hacer, y a donde tenemos que ir a buscar, hermano, para poder estar claros de las cosas. Si no estamos claros de las cosas, no podemos seguir adelante, porque lo que tendríamos sería una religión híbrida. Así como es. Esos carros que inventan de partes de uno y partes del otro y le ponen todo lo mejor a uno solo, que regularmente son los que más fallan. Eso es la religión que puede tener una persona que no va a buscar sus raíces hebreas, aún del cristianismo, porque el cristianismo tiene que buscar sus raíces en el pueblo hebreo, si no, pues sería una religión híbrida. Los musulmanes, los árabes, también tienen un solo Dios para ellos, que es Alá, y los católicos. Así es, hermana, correcto. Mire, el judaísmo fue la primera religión claramente monoteísta. El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un solo Dios omnisciente, omnipotente y providente, que ha creado el universo y eligió al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos y las prescripciones rituales del tercer y cuarto libro de la Torá, que son, sabemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Una característica del judaísmo que lo diferencia de cualquier otra religión monoteísta radica en que se considera no solo una religión, sino también una tradición, una cultura y la constitución política por la que se rige el único Estado judío, que es Israel. Los creyentes recitan 2 veces al día sus oraciones. Por ejemplo, el Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. 2 veces al día el pueblo de Israel dice Yahweh, o sea, eterno, tú eres uno, y lo repiten de toda la vida. Una de las cosas que más condenó el Eterno al pueblo de Israel fue cuando se mezcló con otras culturas y que adoraban otros dioses. De allí vino el castigo. Y el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, porque siempre están hablando mal del judío, de que si eran idólatras, que si eran esto, que si eran aquello, pero nosotros somos 20.000 veces peores y no hemos tenido que pasar por lo que ha pasado el pueblo judío. ¿En qué se basa el monoteísmo musulmán, hermana? El monoteísmo musulmán insiste en 2 aspectos divinos. Sí. Una parte, Dios es todo y es misericordia. Lo que pasa es que los musulmanes no tienen 1 miligramo de misericordia para nada. Recientemente usted me mandó un video que me dejó horrorizada, hermano, ese video. Definitivamente. Realmente fue terrible ver están basados cómo en el un niño Corán. le ponen su bracito debajo de las llantas de un carro porque había robado una manzana en un mercado. A lo largo de la historia nosotros vemos que ese Dios tan religioso que tienen, no puedo hablar mucho porque los musulmanes son bien vengativos también y no quiero tener problemas con ellos, pero quiero decirles, hermanos y hermanas que me escuchan, que solamente por la mediación de Mahoma ellos, conocieron lo que es esto, pero esto fue 600 años después de Cristo, o sea que la religión musulmana es posterior. Primeramente fue la religión judía, vamos a ponerle religión, término que no me gusta como dije, pero allí nos dijo él, yo soy el que soy, el propio Eterno dijo a Moisés en la zarza, yo soy el que soy, Yahweh Bahei. Entonces, hermano, la religión musulmana, islámica, monoteísta, tiene una meditación, diálogo interior y realmente
Esto se basa en un libro que se llama Corán. Si usted tiene deseo de leer, lea eso y usted me explica después a mí. Realmente yo no le quiero dedicar mucho tiempo ni al Corán ni a los musulmanes. Quiero pasar al monoteísmo católico, que ese lo tenemos aquí a la puerta, detrás de nosotros, al lado de nosotros, arriba de nosotros o abajo de nosotros. Si vive usted en un edificio, siempre va a encontrar un católico. Un católico regularmente dice que tiene un solo Dios, pero se permite, y yo quisiera preguntarles que me expliquen por qué permite todo tipo de idolatría. Tiene iconolatría, que es adoración de imágenes. Tiene hiperdulia, que es veneración de los católicos, inclusive los ortodoxos, y aún algunos cristianos rinden culto a María. Devoción, sí, también tienen una cosa de carácter místico, un culto a los ancestros, a los muertos, hacen misas de muertos. La religión católica existe realmente aquellos que en vez de acudir a Cristo para redención, para regeneración, acuden a María. Un cristiano verdadero no puede validar y condonar lo que Dios condena. ¿A quién tenemos que alcanzar? ¿Por quién tenemos que orar? ¿A quién tenemos que orar? Al Padre, Así no es. a María. Tenemos que orar a Jesús para que Él, que es el único mediador, vaya con el Padre. Bien claro, bien claro, lo tenemos nosotros en Hechos 10:4, donde dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, un solo eterno, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en primera de Timoteo. Entonces yo creo que estas partes de la Biblia no las enseñan en la Iglesia Católica, puesto que siguen adorando a María, a San Fulano, a San Sutano, y tenemos calendarios llenos de puros santos. Total, que dicen que son monoteístas, pero tienen adoración. Ellos dicen veneración, que viene siendo lo mismo, porque le ponen su velador a cada santito. Y recuerdo que cuando era pequeña, el calendario tenía un santo para cada día. Nosotros tenemos un solo Redentor, y el Padre es el Todopoderoso, el Shaddai, el que envió a Yeshua con la promesa desde el Antiguo Testamento. Así es que, hermanos, salga de la idolatría y verdaderamente sea un verdadero hombre que busca la palabra de Dios. Hermana, ¿qué me puede hablar sobre los protestantes, el protestantismo? ¿Por qué nos llamamos así? Y también dentro de nosotros existen varias ramas, creo, ¿no? Los protestantes, lo que sí, tiene varias líneas. Hermano, esto surge de la Iglesia Católica. En 1503 a 1513, el Papa Julio II se lanza a conquistar ciudades enemigas. Estos papas son como artífices de un renacimiento que tuvimos en la Edad Media. Unos son mecenas y patrocinan artistas, literatos, pero esta iglesia que estaba en la Edad Media pues no responde, ya entrando a la Edad Moderna, no responde a los cristianos, no responde a los católicos, mejor dicho, porque el nombre de cristianos no lo tienen, siempre se han llamado Iglesia Católica, que sigan siendo católicas, lo cual significa universal, y fue fundada en el 325 después de Cristo. Yo quiero hablar de eso un poquito, hermano, porque no es justo lo que pasa, no hacen justicia al pueblo de Dios. En realidad, le dije que los hebreos son 5.772 años los que tiene esa religión, que es la raíz. Luego siguen los católicos en el 325 después de Cristo, y luego los musulmanes 600 años después de la venida de Yeshua HaMashiach. Entonces, nosotros tenemos que saber quién fue primero, y si al primero se le reveló directamente el Eterno con las tablas en el monte Sinaí, ¿por qué nosotros tenemos que creer en algo que hizo Constantino el Grande en el 325 después de Cristo? Aunque ellos hayan inventado que Pedro es el primer papa y le hayan hecho una historieta allí fabulosa, perfecto. Yo fui católica, para los católicos que me están oyendo, no se enojen, no me llamen para insultar, porque yo fui católica y el Señor tuvo a bien sacarme de esa oscuridad, de esas tinieblas. Y después vienen los musulmanes, 600 años después de que ya nuestro Yeshua HaMashiach había partido, inventa Mahoma el Corán y escribe un Corán con partes de la Biblia del Antiguo Testamento, con parte del Nuevo Testamento y ideas de ello. Entonces, ¿dónde están parados? El que es musulmán, por favor, analice que esta es una copia burda de lo escrito originalmente. Los católicos analicen que fue Constantino el Grande, un hombre común y corriente, el que quiso universalizar la Iglesia Católica.
y fue precisamente Julio II de donde comenzó la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. Los fieles de todo el mundo fueron invitados a contribuir con donaciones. Para animarlo, les concedió indulgencias, o sea, perdón de pecado a quienes ayudaran a las buenas obras y contribuyeran con dinero. Hacía una especie como de maratón en todo el mundo para recoger dinero y para sacar dinero para hacer la Basílica de San Pedro. Esto dio ocasión a un escandaloso comercio de indulgencia. ¿Cuánto querés pecar? 5,000 pecados al año, te tocan 5,000 pesos. ¿Cuánto querés pecar? Y así se iban, ¿verdad?, pagando para que la gente comprara indulgencias antes de que cometiera el pecado. Entonces Lutero fue el que se levantó contra esta doctrina de las indulgencias y hizo la reforma en Alemania el 31 de octubre de 1517. Pero Lutero se puso en contra del Papa, contra todas estas barbaridades que hacía, pero también se puso en contra del pueblo judío porque no lo pudo él, según él, convertir. Y fue el hombre más racista. No fue el gran reformador que dicen, sino el más racista que ha habido en la historia, porque Martín Lutero en 1543 creo que fue, escribió lo que consideramos el primer tratado antisemita sobre los judíos y sus mentiras, así lo escribió, y les propuso a la gente en este libro quemar las sinagogas, destruir los libros de oración de los judíos, prohibir predicar a los rabinos, aplastar y destruir sus casas, incautar sus propiedades, confiscar su dinero. Le llamó gusanos venenosos, los insultó a todo el pueblo judío. Y además de eso, hermano, podemos leer este libro y yo se los puedo mandar el link a los que quieran para que ustedes lean el libro y sepan quién fue Martín Lutero, porque él se salió prácticamente de la Iglesia Católica, renunció a la Iglesia Católica, pero también renunció a la raíz. Entonces la Iglesia protestante, de donde viene el cristianismo que usted y yo tenemos hoy, es de Lutero, de un hombre que odiaba a los judíos y se salió de la Iglesia Católica. O sea, es una religión híbrida, hermano. Cuidado, porque cuidado porque nos han puesto a Martín Lutero como el gran libertador o el gran reformador, y eso no es cierto. Lea usted y convénzase, hermano. Mientras no aprendamos a leer y a conocer, nosotros vamos a vivir engañados, porque él propuso hasta arrancarle la lengua desde la garganta a los judíos. En una palabra, los judíos no podían ser tolerados, y él fue el que prácticamente motivó a Hitler con ese libro, que lo leyó Hitler y lo tenía como de cabecera y de gran estima, para que llevara a efecto la gran matanza en los años 40 de 6 millones de judíos que ahora los árabes quieren negar. Un hecho contundente, hermano, un hecho contundente, un hecho real. Realmente vivimos en un tiempo bien difícil donde las mentiras se hacen verdades y las verdades mentiras. Nosotros, hermanos, tenemos que ver que Martín Lutero dejó mucha liturgia y confusión y perdió la oportunidad de oro, hermano, de ir a las raíces hebreas. Perdió la oportunidad de oro porque él se separó de la Iglesia Católica, pero nos heredó un cristianismo híbrido, como digo, cambiando el domingo por el sábado de la Iglesia Católica, y él lo aceptó, no lo cambió. Cambiaron las fiestas, pusieron la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, movieron el calendario, y todo eso Martín Lutero no lo cambió. Por lo tanto, los cristianos seguimos enredados. Los cristianos, usted como cristiano, yo como cristiana, tenemos que cuestionarnos, tenemos que decir, ¿por qué estoy tan enredada? ¿Por qué me cambian las fiestas a cada rato? Váyase al calendario hebreo, hermano, y dése cuenta quién lo cambió. Hermana, entonces más o menos, ¿cómo podríamos llegar a un epílogo, a una conclusión, para quedar claro sobre si el cristianismo de hoy, de dónde viene y exactamente cuándo es que surge? Bueno, pues el cristianismo de hoy surge con Martín Lutero, este gran reformador o gran racista, como acabo de decirlo, el cual arrastró todos los errores de la Iglesia Católica, del catolicismo romano, hacia este cristianismo que según él, pues, formó la Iglesia luterana. Y yo sé que más de algún luterano está escuchando esto, entonces que sepan quién fue Martín Lutero verdaderamente, y no solo ese hombre ensalzado que han hecho, que se le reveló al Papa. Por un lado estuvo bien que se revelara porque estaban vendiendo hasta lo que ya no para construir San Pedro en Roma, pero por el otro lado también agarró a los judíos. O sea, él no se quedó con la mejor parte, sino que echó la mejor parte a la basura porque empezó a perseguir a los judíos. Y nos heredó todo lo malo de la Iglesia Católica, porque el cristiano no ve el sábado a la iglesia, ve el domingo, invento papal.
El cristiano no celebra la fiesta bíblica, celebra la Navidad, el Halloween y una serie de fiestas. Luego, celebra una cuaresma, celebra una Pascua cuando no es, porque está fuera de fase, porque no conoce el calendario hebreo, no conoce lo que dice Dios, el Eterno, el Creador, el Todopoderoso, el Shaddai. No lo conoce, hermano, porque seguimos obedeciendo a Roma, los cristianos enteritos, los cristianos, todos nosotros seguimos obedeciendo a Roma, no somos uno. Lo único que no hacemos es obedecerle al Papa y no creer en María en muchos casos. Así Pero es. todo lo demás, somos unos expertos en liturgia católica, hacemos todo. Y si no, los comparamos. Hay gente que en Halloween, le digo que es una fiesta demoníaca, le ponen Halloween, ¿verdad? Así es, hermana. Santo, Hermana, el tiempo nos está alcanzando, hermana. Ya se nos fue el tiempo. Tiempo, hermano. Yo sé, hermanito. Muchas gracias por este tiempo, al pastor Camaño, a usted y a Almavisión, que hacen posible que esta verdad llegue, porque pocas personas hablan de la verdad, sino que siguen con el mismo rollo. Felicidades para todos los que están resolviendo sus dudas a la luz de la palabra. Mi teléfono es 305-487-6062. Llámeme, estoy a sus órdenes. Repito, 305-487-6062. Que el Eterno los bendiga. Y Baruch Hashem, hermanos. Shabbat Shalom. Shalom, hermana, y de corazón.